Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, un café con. El día de hoy tengo, como siempre, un invitado de lujo y ya vamos a saber de quién se trata. Mientras tanto, yo quiero agradecerles siempre a ustedes por dispensarnos y por dejarnos entrar ahora en esta onda mágica de los dispositivos móviles, de todo lo que concierne a las redes sociales, para nosotros poder llevarles a ustedes ya durante casi 5 años consecutivos del hecho de poder entregarles a ustedes lo mejor en el ámbito deportivo. Así es que gracias a ustedes que seguimos y le damos lucha a este proyecto que, como digo, hemos tenido ya desde el año 2020 con mano a mano y desde el 2021 un café con. Así es que les agradecemos a ustedes y también les agradecemos a las personas e instituciones que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes. Y eso pues no sería, nosotros no podríamos seguir existiendo sin la ayuda de ellos. Queremos agradecer al municipio de Cotacachi que con esta administración, Cotacachi se pone bien. Con la administración del Vivir Bien, Cotacachi se pone bien. Al mercado Hatuxem, en el corazón de Cotacachi existe un lugar donde la tradición, el sabor y la confianza se encuentran. El mercado de Cotacachi, un espacio reconocido oficialmente como mercado responsable con la salud, certificado por el Ministerio de Salud Pública, y mercado gastronómico del Ecuador, avalado por el Ministerio de Turismo. Aquí encuentras productos frescos, sabores auténticos y la calidez de nuestra gente. Ven, recorre sus pasillos, disfruta su gastronomía y vive una experiencia única. El mercado de Cotacachi, tradición, salud y sabor que nos distingue. Te esperamos todos los días. A INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi, que también retransmite estas entrevistas. Así es que si usted no es muy amigo de los celulares, no quiere verlo en la televisión, escuche en la Radio Pública de Cotacachi, 93.5 en FM, toda la provincia de Imbabura, el norte de la provincia de Pichincha y el sur de la provincia del Carchi. Ahí tenemos esa cobertura con las ondas mágicas de la frecuencia modulada en 93.5. Al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mi invitado, y a la Cooperativa de Oro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. De esta manera vamos a dar el paso a nuestros auspiciantes y enseguida, en un ratito, ya volvemos con el invitado de esta semana. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Como Administración del Vivir Bien, Ali Causay, entendemos que el verdadero progreso va más allá del cemento y ladrillos. Nosotros buscamos la tranquilidad de saber que el agua llega a los hogares. Hemos trabajado con el corazón en cada rincón del cantón, transformando el polvo en adoquinados dignos que conectan familias y convirtiendo terrenos vacíos en canchas deportivas con techados y cerramientos, donde hoy nuestros jóvenes juegan seguros y nuestras comunidades se encuentran. Así, durante estos 3 años de gestión, sumamos un total de 208 obras de infraestructura física y un total económico de $9,387,820.64, distribuidos desde Piñán hasta la calidez de Las Golondrinas, recorriendo la hermosa zona urbana, el corazón andino e Intag Santuario de Vida. Detrás de cada cifra y cada metro de tubería o adoquín existe la voluntad de dignificar la vida de nuestra gente y construir el vivir bien de todos y todas. Así, se construyeron 44 proyectos de adoquinados y aceras, 18 graderíos y viseras en canchas deportivas,
40 sistemas de agua, 21 sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento, 23 cubiertas multiusos sobre áreas sociales, 43 casas taller y baterías sanitarias, 19 cerramientos de espacios deportivos. Nuestra oferta de campaña fue clara y se cumple con realismo y cercanía. Reducimos brechas entre lo rural y lo urbano mediante anillos viales estratégicos. 3.7 kilómetros desde Yambaburo hasta San Pedro y 2.1 kilómetros desde Quiroga hasta el Monumento de la Música en Chilcapamba. Garantizar servicios básicos es un acto de justicia. Gracias a la unidad, ejecutamos el sistema de agua en La Calera. Además, proyectos como Uxapungo, Cuicocha y el alcantarillado en Boca Mala, Las Golondrinas demuestran que con voluntad, Cotacachi se sigue poniendo bien. Así también, se actualizó el presupuesto del Plan Maestro de Alcantarillado de Cotacachi y nos encontramos solicitando el licenciamiento ambiental. Recuperamos la historia y el deporte. El Estadio Francisco Espinosa volvió a vibrar con cientos de atletas, sumándose a la iluminación de los estadios de Río Verde, Golondrinas e Imantá, para que las familias recuperen sus espacios públicos. Sabemos que una vía en buen estado es el camino hacia nuestros sueños. Con maquinaria propia, rehabilitamos 200 kilómetros de rutas internas y calles, llegando a cada rincón del cantón. Seguimos soñando, construyendo el vivir bien, nuevos anillos, el puente de la unidad que nos una con Antonio Ante y más proyectos que aún caminan para su ejecución. Cumplimos para que Cotacachi cada vez se ponga bien. Amigos y amigas, lo prometido es deuda, pues hemos estado el día de hoy ya casi cumpliendo nuestro quinto año con ustedes desde el 2021. Hemos estado sin descanso con ustedes en Un Café Con, desde el 2020 con Huella Deportiva ya como página oficial del deporte imbabureño. Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado número 261, el 48, si no me corrige por ahí la producción. El 48 de la cuarta temporada, el 261, el invitado número 261 de toda la trayectoria de Huella Deportiva de Un Café Con. Y el día de hoy me complace en presentarles a un amigo, a un, creo que conocido, y más que conocido, a un amigo del fútbol, como es Gilberto Maldonado, más conocido como el Paco. Bienvenido, Paquito. Gracias por haber atendido esta invitación, gracias por tu apertura y por darte este tiempo de contarnos tu historia también. Bienvenido, muchas gracias. No, Ivancito, gracias una vez más, gracias por toda la invitación y por la historia misma. Hace que desde muchachos siempre hemos estado ligados en esto del deporte, del fútbol más que todo. A tu padre, a tu hermano, a ti, siempre hemos estado en esa línea del fútbol. ¿Te llamas Francisco? No. ¿Y por qué te dices Paco? Paco es desde los 13 años, tengo ese sobrenombre porque era el más pequeño en el Colegio Nacional de Otavalo, el primer curso. Yeah. Entonces nos daba, bueno, esa época era educación física, ahora es cultura física, el señor Francisco Páez. Yeah. Entonces era el contraste, el más alto y el más chiquito, más pero salía igual corriendo con él porque él también corría la manzana del colegio. Entonces una vez llego justo con él. Entonces. Ya,
ahí llega el Paco Páez. Desde ahí. Y te dejaron de Paco. Y desde Paco. ahí ya. Desde ahí es Paco. Desde ahí me dicen Y yo Paco. juraba y recordaba que te llamabas Francisco. Sí, sí, me suelen decir que me dicen Pacho o Francisco. Hasta me he acostumbrado, pero no. Mi nombre es Gilberto Maldonado Cacuango, oriundo de Ilumán. Oriundo de Ilumán. Sí. Tú me dices oriundo de Ilumán y ya son palabras mayores, porque ahí Sí. la gente es complicada, es difícil, es dura. Pero fuera de micrófono me contabas que tus raíces también Sí. están en otra parte de la provincia. Sí, raíces, o sea, nacido somos, por mi padre, somos de Pucará de San Roque. Somos 7 hermanos y 3 somos nacidos en Pucará de San Roque y 3 en Ilumán y unita en Ibar. Y de esa familia se desprende también el tema del gusto por el fútbol. Sí, sí, sí. Como veníamos charlando contigo, o sea, Ilumán siempre ha sido, yo me acuerdo de esa frase que decía Elvis Miño, el ñato que les llamamos que de amistad, o sea, Ilumán siempre ha tenido buena cátedra de fútbol. ¿Ya? Siempre había buen fútbol. Hoy ahí en Ilumán es otro tema que es característico y creo que de todos lados en el ámbito de las parroquias, pero en Ilumán especialmente y en Pehuche también, Sí. el tema de los apodos. Ah, claro. Tú eras Paco, Uy, sí, ya, sí, pero claro. había el berraco, El había berraco, el cuti, cuti. el ñato. Sí, sí, entonces casi por nombres llegaban, ¿no? Y decían, bueno, por nombres nadie. o el sea, Gilberto pero, Maldonado Gilberto, y nadie conocía. nadie, pero decían el Paco, no, el Casito. Ya. Lo mismo era con los señores, con los brujos que llamamos. O sea, por nombres, ¿quién? Pues mira, dentro está el don compadre Morocho, o los Pinedas, o sea, era así, la Sacholo. Entonces no sabíamos cómo se llama, pero era ¿Cómo así. se da tu llegada a Ilumán? Porque me contabas que prácticamente tu papá, viendo alguna necesidad del tema educativo, Educativo. del tema un poco de sacarles adelante a sus hijos, Así es. decide venirse Sí, de la Pucará de comunidad San Roque, sí. de Pucará de San Roque hacia Ilumán. Hacia Ilumán. Sí, papá fue uno de los pioneros en viajar al exterior, a Colombia, Venezuela y Centroamérica. Entonces, vivía en Pucará. Ahí es cuando, o sea, no existía la luz eléctrica. Entonces, ya mi padre traía equipos de sonido, televisor, así para la casa. Y Pero no había dónde. no podía dónde verlos. Entonces, ahí aprovechando el compadrazgo con mi compadre Alfonso, el papá de Marcelino Conterón, que es mi cuñado, eh, lleva las cosas de allá, entonces, y la educación también, entonces ya había una escuela más un poquito de mejor nivel, se puede decir. Entonces, nos trae a Ilumán, Tu mamá de Ilumán. de Ilumán, mi mamá de Ilumán. Quiere decir que vinieron de Pucará, Sí. se asentaron en Sí, en Ilumán, Ilumán. pero en Ilumán tenían a dónde llegar. Sí, sí, sí. Llegan, o sea, compran así como una casita así en Ilumán, mi papá, porque eso, digo, fue uno de los pioneros en viajar, entonces, por ende se puede decir, un poquito de dinero, De recursos. de recursos. ¿Ya? Eso. ¿Crees que esa decisión de tu papá influye en el tema Deportivo, claro, hartísimo, y por eso decían, bueno, ahorita ya, o sea, como analizando un poco, Ilumán predomina el mestizaje, se puede decir. Los mestizos. Los mestizos, entonces, ahí, como digo, o sea, nuestros vecinos, como hermanos, tenemos todos mismos, o sea, todos desde la parte así, como decía, doña Charo, doña Etelvina, don Caluco, toditos de ellos eran nuestros vecinos, la señora María, la de la fritada. Entonces, todos ellos, don Rojas, eran vecinos nuestros, éramos uno más de ellos. Bien llegados. Bien llegados, bien llegados. Ya. La doña Charo venía a lavar la casa. Tú dices esta cuestión de que sí influyó. Sí, sí influyó. ¿Por qué influye? ¿Por qué influye en el tema deportivo? ¿Qué piensas tú? Aquí hagamos Claro. un poco de historia, de recordar un poco. Pero ¿qué piensas tú que hubiera pasado con Paco, con tu hermano, si a lo mejor se hubieran quedado viviendo en San Roque?
Bueno, yo, así hablando, yo de mi parte, yo de Como Paco. mi análisis, y yo el fútbol que llegué a aprender y lo he retomado y he intentado transmitir hacia mis hijos o a los que han estado conmigo, es la garra, el ñeque, o sea, lo que hay en Ilumán. Siempre ha habido eso. Entonces, y estando en Pucara, o sea, no hubiera llegado a tener eso. No, Ya. no, o sea, Ilumán es bravo en fútbol. O sea, Ya. siempre tuve esa ñequiza, se puede decir. Ya. Ujú. La escuela. La La escuela escuela, sí. haces en la En la Domingo Faustino Sarmiento, sí, en la escuela. Digamos, la escuela emblemática Emblemática de de Ilumán. Ilumán, ¿no? Sí, la escuela emblemática. Entonces, de ahí también, no sé, desde chiquito tal vez, o sea, yo corría rápido, corría rápido y también fui seleccionado ahí en la escuela De fútbol. de fútbol, pues, habían interescolares, los interescolares. Entonces, para nosotros ir a jugar en el Batán, ucha, lujo. Entonces, y yo así, yo no digo por esto me les seleccionaron, o sea, pero esa época me seleccionaron y nos fuimos a participar. Justamente tuve ¿cómo se puede decir? Mi primer director técnico fue don Patricio Morán, El el Diablo. arquitecto, el Diablo, de O San sea que Sebastián. te dirigía el diablo. El Diablo. Ya. Sí, o sea, es un lindo recuerdo. Y nos hicieron recuerdo que los uniformes hicieron del Club San Sebastián, en blanco con rojitos así, en manga corta. ¿Quiénes eran los compañeros de la escuela? Mis acuerdas? compañeros, ¿Recuerdas? sí me acuerdo un poco, era Alfonso Segovia, le decimos el Seba, le decimos Osvaldo de la Torre, de acá de Rancho Chico, José Carrascal, había un tal Segovia, pues se nombraba Por apellidos. apellidos. Porque así te Segovia, tomaban la sí, lista, ¿no? sí, así era. Ahí no era Paco, sino No, era Maldonado. Sí, Ah, Pero ahí todavía Gilberto. todavía no. Todavía Gilberto, no, en el colegio. Contaban antes, no sé si esa historia te tocó vivir a ti, A ver. pero contaban que en Ilumán se jugaba en la plaza. Ahí se jugaba el fútbol, contaban. En ¿no? la, Y Pieyucho y Claro, a jugar, claro, porque claro. Era de decían tierra. que como decían sí, que como la gente no tenía muchos recursos como Sí. para comprar zapatos Sí, sí, para sí. jugar, digamos así, Claro, claro. y lo que se tenía era zapatos para la escuela, para el domingo de misa, no se Sí, tenía sí, pues no, la no. posibilidad de jugar con... Y decían que jugaban descalzos. ¿Te tocaba esta Eh, historia también? Sí, llegué a jugar descalzo yo, o sea, Ya. de niño, pero de niño, sí. No había no teníamos recursos, se puede decir, los pupos ya de grandes, o trabajábamos tejíamos. Y no era convencional, dicen, no era tan convencional conseguir aquí No, cupos. no. Tocaba mandar Me a traer de Colombia, los guayos. Eso. Eran unos zapatos negros con rayitas, tomates. Ya. Esos eran los guayos. Puchas, o sea, se tejía, se trabajaba, se reunía para poder comprar Los zapatos. los zapatos. Pero tú me Las comentabas pichitas. también de que en el estadio eran verdaderas batallas Sí, campales. sí. Y no me refiero al tema de altercado No, no. ni de riñas, sino más bien Eran partidos a muerte. partidos a muerte. Pucha, se jugaba así. Hacían partidos, eran los viernes, los sábados, los viernes y los domingos. Pucha, eran partidos buenos, eso le digo. O sea, el primer gol, sacaste Las el camiseta. camisetas. Entonces, y ahí no ¿Cómo se miento. repartían los equipos? O sea, ¿Hacían parejas? hacían parejas, vos con este con él, así, entonces, ven acá, ven allá, entonces ahí había uno siempre que ya escogían, ¿no? Entonces ahí hice el primer gol, las camisetas, y eran apuestas, pero algo simbólico nomás, La cola no para con decir, claro, pero cada uno se puede decir, o sea, como decir ahora $1 se puede decir. Y yo voy con vos y ahí nos pagamos. No, el equipo. Ah, el equipo ya. se unía y se respondía el que repartía Ya. las El que parejas. escogía. Mm. Ya. Entonces eso digo, pero el primer gol, pucha, y ahí era así, o sea, muchas veces tratábamos de apresurarnos, ¿por qué? Porque nos cogía la noche. La noche. Entonces ya no se veía y tal,
pero eran lindos partidos, duros partidos. Si yo tuviera que preguntarte el recuerdo más bonito de tu infancia, Paco, ¿qué me ¿Infancia? dices de la infancia? De la infancia, cuando o sea, me seleccionaron en la escuela y me llevaron a jugar en el estadio del Batán, y el Diablo Morán, bueno, disculpe, el arquitecto Morán me mete a jugar, pero en segundo tiempo me mete. Y ahí nos ganaron la escuela, 10 de agosto nos ganó, me acuerdo. Sí nos ganó, pero ese recuerdo tengo de haber jugado ahí, guauito. Muy chiquito. Chiquito. Ya. ah. Ese 10 es, años. ese es el recuerdo más bonito. Sí, de la niñez. Por ejemplo, en ese tiempo, ¿tu papá te seguía, No, te iba a ver, no? no. Mi papá, no, eso digo, nosotros nos hemos formado, o sea, formado el carácter del juego, es con los amigos, o sea, con vecinos, Con el ñato, con el ñato, con el Rodman, con el Rodman. el Manolo, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos de apodos? El gallinazo. Al Ya, gallo. al gallo. Con ellos, así, con ellos. Mi cuñado, los Cáceres, los hermanos Cáceres, el Marcelino Contrón, mi cuñado, con ellos. Ya. Con ellos. No, mi papá no. Mi papá, o sea, ¿Qué se decía dedicó a otro. papá? ¿Qué decía papá O sea, de que, por ejemplo, en este caso, me contabas también que tu hermano también jugaba fútbol? Ujú. ¿Qué decía papá? ¿Qué comentario tenía papá? No, o sea, mi papá tenía, y hasta ahora tenía un carácter, o sea, regio, duro, o sea, no nos dejaba salir a jugar. O sea, nos escapábamos, o a veces se iba a su trabajo, tenía sus trabajos, o sea, viajaba, entonces nosotros de ahí nos escapábamos. Pero para llegar con algo, o sea, nosotros hacíamos, por ejemplo, traer hierba para el cuy, para no llegar con las manos vacías y decir, aquí estás. Me fui a hacer Me esto. fui a hacer esto, entonces ahí era el escape. Ya. Ay, no, para hacerles, no, papá nunca, o sea, ya después, ya papá. Ya cuando en una chuma, así me dice, o sea, en una chuma, mi papá se chuma, ¿no? Chumadito, se pone a llorar y me abraza y dice, o sea, tú eres mi hijo, o sea, que el único, por eso hasta mi hermano, el Pablo, me molesta diciendo que yo soy el único, porque si tú eres el único que ha sacado la cara por la familia, Ya. en juego, Por el fútbol. por el deporte. así. Qué bueno. Tu mamá, ¿qué decía? Mi mamá, Porque me imagino que, por ejemplo, mi mamacita, la que le acolitas, pues es vulgarmente lo que decimos, la alcahueta. Ya, Pucha, te ayudaba. Me ayudaba. Sí. Me ayudaba. Sí. o sea, No socapaba, es la palabra. socapaba No socapaba. el juego. El fútbol. juego, el salir, el que Porque vaya me a imagino jugar. que, por ejemplo, había en la plaza era de tierra, pues, ¿no? Claro. Había accidentes. me Había imagino. raspados, Raspados, remellados y todo. Sí, el codo. Y llegar donde mamita. Y llegar donde mamita, chuta, a traer hierba para el cuy, o teníamos animalitos nosotros, sí, teníamos animales. Y otra cosa, la necesidad hizo que, o sea, jugar un partido era ganar, porque para perder, o sea, ya No nos había. quitaba la colación, o a veces era la colación de mañana, sí, ya ganando, ya una cola con sándwich. No sé Ya. si me hago, sí. O sea, no Era tenías que trabajo. perder porque No. te quedabas sin comer al Claro, otro día. claro, o sea, no había la colación. Ya. Hasta ahí era, o sea, también le hacía Por eso bueno. eran partidos de Por muerte. eso era la muerte, porque no había, tenía pucha jugar. A veces empatábamos así todo, pero ganábamos, ya ganado ya para mañana el colegio, así. ¿Qué pasaba si se hacía de noche? Y estaban No, empates, por ejemplo. ya cogíamos la bola y ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás, se quedó. Se Se repartía la casa y ya. repartíamos la casa, sí. Qué bueno. Ah. Me contabas también que ya un poquito más grande, digámoslo Sí. así, organizan un campeonato en Ilumán. Claro, lo que pasa es que como nosotros, bueno, mi hermano, yo, siempre pertenecimos al Club Deportivo Ilumán. Ahí salimos jugando, empezamos a jugar, empecé a jugar ahí. Empecé como pasabolas ahí porque había la demanda de jugadores, entonces para entrar allá tocaba ser buenos, entre comillas, se puede decir. Había ese campeonato de la Confraternidad de Pacchuricuna organizado por los señores Ibáñez. Entonces ese campeonato era, o sea, por eso, para ir a desfilar ahí, tenían que estar bien uniformados, o sea, los guayos, como decíamos.
Entonces ahí participábamos, pero participaban porque yo era de base, pasabolas El que les prácticamente. llevabas los bolsos. Digamos. Sí, a mi hermano le tenía la mochila y tenga, sí, toma. Y eso se jugaba en diferentes estadios, o sea, de Peguche, Quinchuquí, de todo lado, así, Carabuela, San Luis de Agualongo, así. Entonces, cada semana había un calendario. Ya. Y ese campeonato casi demoraba un año y era por un trofeo. Ya. Sí, pero Era más de campeonato solo indígenas. solo indígenas, sí, Ya. solo indígenas, solo indígenas. Pero había ¿Tú 3 llegaste a series. jugar ahí? Sí, claro, sí llegué a jugar. Sí, llegué Ya a jugar. más maltón. Más maltoncito, más maltoncito, sí, de unos 15, 16 años. Ya. Club deportivo, ¿no? Sí. ¿Jugaste con tu hermano? Sí, ¿Llegaste a jugar con tu claro. hermano? O sea, claro, es que mi hermano era delantero izquierdo era mi hermano. Entonces, esa época también jugó Jorge, jugaba en la mitad, Jorge Cáceres, entonces yo era a la izquierda. Entonces, con él compaginábamos hasta Volante izquierdo. volante izquierdo. ¿Por qué te haces volante? Me contabas de... Sí, volante porque eso, como decía, en Ilumán el fútbol era recio, era así, carácter, fuerte. esa es la palabra, carácter, fútbol de barrio, de tierra se puede decir. Entonces había también las palabras que nos mandaban, disculpa, la M se puede decir, ¿no? Así era, entonces yo digo, no, pues delantero no me da ni la talla, entonces, y si me jalo un gol, jalabas, puchalo, ahí, Te dejaban ahí, ¿no? ahí me dejaban jabonados, pues. Defensa, yo chiquito, pucha, viene en alto, pag, me gana en cara, no, digo, entonces, ahí, digo, Tomas la la mitad, decisión de- tomo la decisión de la mitad. Entonces ahí sí pierdo una bola, o sea, está el defensa, o sí, bueno, yo, por eso, o sea, yo no digo soy goleador, nunca he sido goleador, ni definidor. Me ha gustado desarmar el juego, callejonear, Ya. eso me gusta. Entonces, ahí le hallo el ¿Y puesto. con tu hermano hacías eso? Sí. Mi hermano no mucho, jugué un corto tiempo, mi hermano, pero ya, él también ya, ¿cómo le digo? Se fue al ejército, hizo el servicio militar, entonces ahí nos descontinuamos. Ya. Pero él, en cambio, se viera la tortilla, entonces él después ya vuelta atrás mío, Ya. o sea, también masajeaba, me cuidaba, que tienes que jugar ya cuando ya vamos avanzando, como decir, al Paucas ahí. Más de edad. Vamos a venir con eso, Paco. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Ya, no. Únicamente para recordar un poco el tema de lo que estamos hablando. Estamos el día de hoy conversando con Paco Maldonado. Paco Maldonado. Más Es Gilberto, Sí. es Gilberto Maldonado, pero Sí. más conocido como Paco Maldonado. Él es un deportista, un futbolista de otro... No has intentado otro deporte, ¿no? No has El jugado vóley, el vóley jugaba, el vóley También en Ilumán. también en Ilumán. Y también es duro el vóley. Sí, ¿No? así. Listo, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos ya con el otro tema que me contabas un poco, Sí. esta cuestión de los Pauca Raimis, de los Inti Raimis fuera Sí. del Ecuador, en donde vamos a detenernos un poco también en esta conversación. Sí. Agradecemos al municipio de Cotacachi, al mercado Jatuxem, a INOS, la Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi, al Café Don León y a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Volvemos en un ratito con más de la historia deportiva de Gilberto Maldonado, más conocido como el Paco. Mientras el Instituto Geofísico, por medio de un convenio con nosotros, monitorea permanentemente el pulso de nuestro volcán Huicocha. Nosotros cuidamos sus pasos con un sistema de videovigilancia moderno, 54 cámaras conectadas al ECU 911, vigilando cada rincón las 24 horas del día. Y cuando la naturaleza nos pone a prueba, respondemos con humanidad. Con el plan Rupay y asistencia inmediata, hemos abrazado a quienes más lo necesitan en los momentos más difíciles. Cumplimos para que Cotacachi cada vez se ponga bien.
Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. El día de hoy estoy conversando con Gilberto Maldonado, alias más conocido en el mundo, no de Lampa, sino de deportivo, como Paco. Nos está contando su historia deportiva, nos ha tocado ya esas fibritas, inclusive familiares, contándonos un poco de la historia de su padre, de su madre, de su hermano, que es, creo que yo, el ejemplo que tú tuviste a seguir también. Sí. Y vamos a seguir con esta entrevista, conociéndole un poquito más. No sin antes agradecer al municipio de Cotacachi, al mercado Jatuxem, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la Radio Pública de Cotacachi, al Café Don León y a la Cooperativa del Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Antes de irnos a la pausa publicitaria, Paco, hablábamos sobre esta decisión tuya de ser volante, que Sí. recae la responsabilidad no solo en ti, sino en cómo se desarrollaba el fútbol en Ilumán. Claro. ¿Qué crees tú que te hacía diferente? Que no encontraban, por ejemplo, el que te escogía, no encontraba en la pareja que tenía ahí al lado tuyo. A mí, primeramente, o sea, yo agradezco, o sea, el carácter que me formaron es a ese fútbol que jugábamos en Ilumán. Primeramente el carácter, como popularmente se dice, el no amarillar. Eso es uno. Otro, el ser izquierdo. El ser izquierdo. Ya. Eso también ha sido una ventaja porque zurdos zurdos con ñeque se puede decir. Ya. No habían. ¿Qué pasaba si te tocaba marcarle al Romano? Porque el Romano era cosa seria también. Claro. O sea, seguirle. Ya. Seguirle. Y si me daban. O sea, se ha pasado eso. Se ha pasado eso. También le dabas. En bola dividida. Ya. En bola dividida sí les he dado. Paco, después de esto viene ya esta serie de campeonatos de los indígenas, de esta Sí. serie de campeonatos que son prácticamente una identidad que ahora se ha convertido prácticamente en una identidad cultural del pueblo quichua Otavalo, que es el tema de los Paucarraimes. ¿Participaste tú ahí? Sí. Fuimos, bueno, como esa época, Peguche empieza a realizar el Paucarraime. Entonces fuimos invitados, teníamos como el cupo asegurado. Nosotros simplemente éramos como si invitados especiales del Club Deportivo Ilumán. Fuimos, jugamos ahí como Club Deportivo Ilumán, con mi cuñado, los Cáceres, pero a nosotros siempre nos fallaban los refuerzos. Los refuerzos siempre nos fallaban, o sea, no daban a lo que se dice refuerzos. Tienen que hacer la diferencia. Entonces, siempre ahí no nos iba mal. Entonces, pero teníamos así o sea, como si jugar con nosotros era partidos duros, pero no avanzamos para campeones, para serles sincero, no. Ya. Pero sí jugamos como club ¿Se deportivo. termina el Club Sí, Deportivo Ilumán? también esa es la etapa de jugadores también que ya van teniendo su edad, pues, ¿no? Ujú. Ajá. ¿Y qué pasa con Paco? Le invitan a otro lado. Yo en esa parte, yo me acuerdo clarito.
Nosotros tenemos una bodega así de abastos con mi hermano ahí en Otavalo. Y una noche era que yo estaba bajando solo a mi casa y ahí el Maxi me llama. Estaba ahí habían estado creo bebiendo ahí en la casa en donde es el Luna Inco. Ahí estaba el Zambito, Ya. marido de doña Belén. Ya. Él me dice, coges, pucha, ve, dices, este longuito, dices, ve, vení. Yo estaba ahí regresando a la casa, ven, ves, lleva. Y ¿A quién le dice? a mí. No, O pero... sea, ahí, ¿con eso quién le digo, estaba? ahí creo que estaba tu hermano, creo que Ya. estaba el papaya, estaban ahí entre la pata de ellos, se puede decir. Ahí me dice, ves, habían estado formando generación Puñar. Entonces ahí me dice, Pac, ve, ¿quieres acompañarme? Nos dice, o sea, a jugar en el Paucas de Peguchi. Le digo, ya, le digo, o sea, ya, nunca he sido del que dice, no sé, déjame pensar, o qué hay. Eso ya a mí hasta un poco me hace sentir medio incómodo. O sea, digo, o sea, ¿cuánto hay? No tengo pupos, o sea, eso no había. Bueno, de mi parte nunca vi. Entonces dice, verás, esas palabras me dijo, es un equipo no tan así grande, pero hay jugadores, vamos, chaval, vendrás, veces. En serio, ahí ya me llevan a entrenar allá o sea, a entrenar en Puñaro. Ya hay los señores, el Rupa y Cachihuango se me fue el nombre, con una señora de ahí mismo de Puñaro que radican en Barcelona, entonces ellos, no, Cotacachi, ¿no? no, el otro ya se me fue el nombre. Entonces ellos llevan el equipo y ponen era director técnico el Montenegro, don Nelson. Entonces ahí nos entrenan, y ahí ya, como le digo, se vira la tortilla, mi hermano el José, el Fico, el gordito, está atrás mío, pucha, empieza ya a cuidarme, que vamos a trotar, o sea, pero a trotar también trotábamos nosotros, harto trotamos. Eso también me hace que sea, o sea, como resistencia en la cancha. O sea, correteaba y le daba. Ya. Entonces ahí Llegas a generación Puñar. llego a Puñar, o sea, entonces, pero no fue una selección, o sea, es tan otra cara, o sea, cuando seleccionan, están, digamos, unos 30, tienen que seleccionar a determinados, ¿no? Ahí o sea, el don Nelson me dice, toma la 7, me da la número 7, camiseta número 7. Ya. Entonces ahí ya digo, chucha, ya entro a Peguchis, pero ya entro como ya como reforzando a Puñar. Ya. Sí, pues ¿Cuál fue la experiencia ahí? ahí me topo con su hermano, el papaya, con el Juanito Saranzi, había Ulvio también, el ¿no? Ulvio, Ulvio Chicaiz, sí, el ¿no? Ulvio Chicaiz, sí, De los que recuerdo. ya. claro, Polo Tianga en Polo el Tianga. arco. Entonces, ahí, o sea, no, pues, o sea, el año anterior había quedado campeón Peguchi. Ahí había un tal pájaro era que se llevaba. Y nosotros les ganamos a ellos en el partido inaugural. Ya. Ahí meto yo gol, el partido inaugural meto gol y con la derecha, con la que para el bus. Ya. Ahí metí un gol en el partido de inauguración. ¿Cómo asimilaste? ¿Cómo celebrabas los goles? Chuta, gritas nomás, o sea, gritas, pero yo le buscaba a mi hermano, al José Alfico. O sea, Ya. él era atrás mío. ¿Tu fan? Pucha, él era mi fan. Pucha, él atrás mío. Lo que eso decía, creo que lo que él no pudo llegar a hacer, lo fui yo. Veía Veía en mí. Entonces, Ya. pero yo era, o sea, era ñeque, o sea, me ponían a hacer yo. Ese año quedan No, campeones con no Generación, quedamos campeones, no, quedamos al año siguiente, o sea, se cometen un error, mi hermano el Pablo estaba ahí, pero no jugando, sino que así en la hinchada, como ya. sí, se van al cumpleaños, ya sabes, si no es del Diego, es del papá, y se chuman esa noche, una noche anterior, que era de jugar contra La Joya, y entre La Joya y Puñar han sido Rivales. rivales han sido. Y el otro día chuchaco, o sea, crudos, pues, nos llegan, nos gana La Joya. Ahí quedamos terceros, Ya. y al otro año ya campeonamos. Pucha, al otro año que ya fuimos ya
de largos. ¿Qué se siente quedar campeón en Peguche? Chucta, una historia bien, o sea, una etapa, un momento único único. Con nuestro arquero, el Sandro Basilio. Sandro Basilio, el negrito. Sí, el negrito. Entonces... con él también debiste haber quedado como con el Paco Páez. Claro. Era altísimo ese negrito. Altote, sí, o así chiquito nomás. Ahí también quedamos, o sea, eso, verá, esa época, ¿no? O sea, me jalaban de la trenza, ¿verdad? Cuando lo que no me acogían en la carrera, no me acogían, yo carrilero, o sea, me cogían de la trenza y me hacían caer así. O sea, porque les ganaba en carrera. Ya. Y cómo es, o sea, ahí es lo que también llego a ver cómo se juega con un director técnico. Han sabido poner limitaciones. Pues, hazme Hasta esto. aquí. Sí, hasta aquí vos. No más. No más, así. Pues. Pero ahí digo, yo siempre he dicho, o sea, yo para mí he hecho un análisis de decir, se juega 3 partidos. Uno, el que uno sabe, que yo quiero jugar, se puede decir. Otro, lo que el público dice. Lo que se ve, Paco, estás esto, adelante. Dale. No ¿Cómo vas a dejar que te lleve ese? Claro. Ahora, pero Nelson Montenegro decía, hasta acá, vos, de ahí no, te tienes que regresar a defender. O sea, ahí llego a saber, o sea, para mí tan nuevo, yo también no me creo el que estuve en una academia de fútbol o saber técnicas, nada. Fue la primera vez que jugué con un director técnico. Bueno, primerito fue en la escuela, ¿no? Pero es otra historia. Pero y ahí me dice, o sea, ahí llego a saber, vamos a jugar con 2 volantes ofensivos y 2 de contención. Pucha, no entiendo. ¿Sí? No entiendo. Ya. O sea, ¿de qué es? Verás, pucha, vos eres ofensivo, le dan al Paco, dice, yo, ¿qué hago? Paco, ofensivo eres. Qué interesante lo que me dices tú, nunca lo había visto de esa manera, pero tienes mucha razón, ¿no? ¿De qué? El tema de jugar 3 partidos, porque al final es el partido en el que tú te imaginas lo que vas a hacer. Claro. El otro es en el que el público es el que El te manda y público. te dice lo que tienes. Porque hablemos, claro, en Peguche, antes no había cerramiento. No había, era la caña La de caña Guadúa, Guadúa, estaban ahí y ¿no? gritaban, y yo era carrilero. Ya, entonces tú sentías la presión Claro. de la gente ahí en Una Valencia. de esas, o sea, va, con nombre le digo, va, doña Elena, la suegra de mi sobrina, la Milena, la mamá del Javier. Entonces ella me dice, don Paquito, ella gritaba, don Paquito, cosa de él, hijo, vaya si puede. Pero el don Nelson me decía, hasta aquí pues. Yo me daba unas ansias y una de esas rompo el hielo. Cojo de la banda, se puede decir, me meto a la mitad de la cancha y me voy así y ¡pam! Le hago el pase al papaya, ¡bum! Gol. Chucha, buena, están diciendo. O sea, bueno, ¿cómo mismo es esto? Ya. Sí, eso yo llegué a palpar, digo, ¿cómo? Se juega 3 partidos. Y hay muchas veces. ¿Cuál era el que más te gustaba jugar a vos? El El mío, tuyo. pues, el mío. Y otra cosa también, ¿verdad? Pero eso tal vez con la experiencia, con los años que se ha jugado, ¿no? Hay otra cuestión, como le he dicho a mi hijo, ¿no? A mi hijo le he dicho, o sea, pueden ganarte 5-0, 10-0, no hay problema. Pero vos tienes que hacer un gol. Uno que les dejes tapado la boca. Si es de hacer un tiro libre, un zapatazo. Si es de hacer un gol de media distancia, uno que valga. Y ese fútbol, o sea, se ha jugado. Ese es del fútbol callejero, se puede decir. 10-1, no importa, pero uno te dice. Pero sales con la frente. en Salgo alto. así, pues, o sea, guerreado, luchado. Ya. Así. Paquito, tú me decías también que has tenido la oportunidad de jugar, no solo aquí, digámoslo así, no solo en Otavalo, también has jugado aquí en Cotacachi. Sí. ¿Quién te traía a jugar? Acá vengo justamente cuando la UNORCAG empieza a hacer los campeonatos más o menos como la modalidad de la confraternidad de Pachuricún. Entonces era todas las comunidades, entonces ahí me llevan un equipito de Morocho. Ya. Era un equipito así chiquito, pero, o sea, eran así mismo queriendo jugar y ahí también les llevo, o sea, esa gana, esa, ¿cómo se puede decir?
que ganas de jugar y estás Ese participando, ñeque. ese ñeque. Entonces, así llegamos a cuartos llegamos. Ucha, pero para ellos llegar a cuartos había sido como estar así en la... Y hasta ahora se acuerdan esos indígenas que me ven, así Ya. dice. Por vos llegamos hacia cuartos de final porque siempre les ganaban 10-1, 12-0, así. Ya. Y me llevan allá. Entonces, ahí también aprendí. Ahí jugaban dónde? Ay, ¿Dónde jugaban? en las canchas que ahora, por ejemplo, actualmente yo he ido a ver así unos partidos, por ejemplo, en Turuco, Turuco. en Santa Bárbara, aquí en Piaba San Pedro. O sea, los estadios eran descuidados. Ahora- Descuidados. Y ahora son una belleza, iluminados, bien alineaditos, bien bonitos. Eran así como, esta zona es de así como, de ripio, de arena, arenoso, va. Una caída era mortal. Y ahí hemos jugado. Ya. Ahí hemos jugado, pero ahora ya bien cuidado. Bien cuidado. Tienes muchos amigos entonces en Cotacachi. Hartos, Seguramente hartos, los que hartos. ven la entrevista se van a acordar. Claro, y no está por demás de enviarles un saludo. Ahí está el Henry Checa, los señores Morales, el César, el Rolando. El mono. El mono, los monos. Está lindo, cuando había el CDCOD. Ya. Claro, o sea, sí, sí. Aparte Otros, de... el Morales de Lara, que le llamaban. Ya, el Arita. Uchas. Ya. Bueno. También contemporáneo. Claro, hemos jugado Paco, una vez que hemos conversado sobre el tema del Paucar y de tus participaciones en los campeonatos, tanto de Otavalo como de aquí de Cotacachi, tú me contabas que también por tu trabajo, por tu actividad económica, por tu actividad laboral, tenías que viajar. Asumiste y escogiste el ejemplo que tuviste de tu padre, ¿no? Tu padre Sí, me sí, contabas, sí. nos contabas en el inicio de la entrevista y nos decías que había sido uno de los primeros Pioneros. mindalares, digamos, Mindalares, sí, sí, sí. que viajaban Sí. a A Centroamérica, Colombia, Venezuela. Venezuela. Cuando Eh, Venezuela era poder. Cuando estaban en el boom, ¿no? Venezuela Claro, era poderosísimo. Y tú asumes ese reto también de Claro, claro, claro. O sea, ¿sabes? En el año 92 empecé a viajar yo. Entonces fui a Europa, entonces después ahí también, bueno, pero o sea, van creciendo o sea, los mindalaes que van y asentándose en diferentes países, en donde quiera usted, en donde parte del mundo, sea Sudamérica, Europa, Estados Unidos, siempre donde esté el indígena, el fútbol y el vóley. Entonces, yo recuerdo el año 2001 era. El año 2001, ya hartos indígenas, hartos de Ilumán, acá de Peguche, en Ámsterdam vivían. Entonces hacen el campeonato por el Inti Raymi, campeonato relámpago. Entonces, para festejar y todo eso, hacen como un campeonato relámpago. Pero lo hicieron en Bélgica, en Amberes decían. Y nos invitan a los de Holanda. Entonces, nosotros de Ámsterdam no es tan lejos. Entonces, ya llevamos cervezas Heineken. ¿En qué iban? En carros así, lo que se ¿Alquilabas? usan. No. En carros que tienen los que viven ahí, pues, Ya. para vender, para trasladarse de un lugar a otro, para hacer las ferias. ¿Alquilaban? Tienen ¿Compraban? carros de ellos, claro, Ya. tienen carros de ellos. Todo el mundo tiene Y ahí carros. se movilizaban. Entonces, ahí cogemos y decidimos, bueno, Pacos. ¿Cuánto tiempo de viaje? No, de Ámsterdam a Amberes, creo que mal recuerdo, unas 4 o 5 horitas. Ah, ya. Entonces nos vamos y ahí ya, o sea, arman el campeonato, puchas, y ahí quedamos. O sea, a mí me llevan, pucha, el Paco está aquí, pues, nos vamos, pucha, bien parados, uniformaditos, llevando cerveza, Heineken, pues, o sea, los símbolos de Holanda, pues, Heineken. Entonces llegamos ahí, jugamos y ganamos, Ya. quedé campeón ahí también, quedamos campeones, pucha, ahí nos venimos trayendo un trofeo de Bélgica a Holanda. Ya. Ah. ¿Qué hacías en los viajes? Me contabas un poco sí. el tema de la música. Sí, esa época que con música ya nos fuimos, o sea, me fui. Como hay paisanos de Ilumán así, entonces es como adherirse a un grupo musical era
más que todo por decir, o sea, a ver, que hazme a pegarse, pues, ¿no? Ya. Entonces ya ahí, vamos Paco, aquí tocamos, vamos nomás, estás cogiendo, es como un equipo de fútbol o un vole, vamos, veo, estás Servir. a servirme o vamos a O tocar. jugar aquí. Claro, juega aquí, coge instrumento, ¿qué puedes tocar? El rondador, cojo el rondador o un bandolín y ahí seguir los sanjuanitos y a ponerse en la calle. Ya. Y así hacemos. En ese tiempo que en ese había tiempo. la posibilidad, Sí. porque después se va poniendo. Ya se dura. va a más Ya. tours, pues. Me Es- contabas que en Chicago también jugaste. Sí, de ahí en el año 96 empiezo a ir a Estados Unidos, entonces ahí también empezamos con el vóley, pues empezamos a jugar vóley, nosotros empezamos, de ahí así mismo llega el Inti Raymi y empezamos a hacer ya los campeonatos, ahí en cambio venían equipos de diferentes estados, venían de Tennessee, venían de California, venían de Ohio, el difunto Jaime Yacelga, Jaime trae un Yacelga. equipo. Entonces, hasta de Nueva York venía entonces para el Inti Raymi. Entonces, ahí vamos formando y hacemos juntaban así en mismo. Chicago. En Chicago. ¿Cómo Entonces, hacían? ¿Dónde hacemos. jugaban? ¿En algún parque? Hay el parque Wilson se llama, es a orillas del lago Michigan, es un parque grandísimo. Grandísimo. Ustedes llegaban ahí y hacemos, alquilaban. no, o sea, Solo poníamos llegaban y sí, jugaban. se jugaba y o sea, es para eso. Ya. Inclusive hay cuencanos que arman su cancha de vóley, venden comida, así como, no sé si has visto los reportajes que se hacen en España, están Ya. vendiendo fritadas. La tripa Mishki. La tripa Mishki, así. Entonces, así mismo, o sea, en Chicago hacemos el campeonato, y hacemos con Priostes. Ya. Este año le toqué, al otro año ya va haciendo la cadena. Ya. Entonces ahí jugamos así mismo, formamos el equipo y ahí también tengo unas medallitas así de recuerdo. Ya. De que quedé campeón ahí también. ¿Atesoras eso? ¿Atesoras esos recuerdos que Claro, tienes tú? sí tengo ahí. Tengo fotografías, Recortes recortes de de periódico, así reconocimientos que me han hecho así como mejor jugador. Ya. Sí tengo alguna historia queda para el recuerdo. Lastimosamente el tiempo siempre nos va a quedar corto, Paquito, para Sí, seguir no. conversando. Pero yo no me quisiera ir sin preguntarte, ¿cuál ha sido el gol que no se te va de la memoria? ¿Has marcado un gol? Oh, claro, un gol que siempre hasta se recuerda, yo no sé, ¿verdad? Fue cuando organizábamos el Pauca Raimi en Ilumán, porque antes se organizaba, era Agato, por historia fue primero Agato, después Ilumán, después Peguche, en sentido de organización. Entonces en Ilumán también había deporte y entonces ahí jugábamos, estábamos perdiendo 1-0 o 2-1 creo, contra Pinzaquí. Y entonces ya se acababa, o sea, el papá del Marcelino, el compadre Alfonso, don Remigio, me recuerdo que estaban atrás del arco, ya tomaditos, ya perdidos, o sea, ya se nos fue. Y ahí le hacen una falta a un compañero mío de la parte derecha. Yo no sé, el Jorge siempre era el que pateaba los tiros libres. Y yo no sé por qué yo cojo y le digo, trae la bola, déjame esta vez. Y le pongo la bola y un poquito más acá de la media cancha. Y le doy un zapatazo así, ¡shu! Le clavo el gol. Y el papá del Marcelino de Boras, puchas, coge el sombrero, ¡gol! Puchas, como gritábamos, como muchas. Y con ese gol empatamos, vamos a penales y chao. Y les dejan Y afuera. les dejamos a ver. Qué buena cosa. Paquito, yo sinceramente te recuerdo a ti jugando, por ejemplo, en el Club Unión, Claro. en Generación Puyaro también. Sí. Siempre tenías Sí, el pañuelito. pues, pañuelito, el pañuelito sí. era característico. Sí. Era tu cábala. No, porque no cábala, sinceramente. O sea, el pelo me estorbaba, sabía caerse, entonces me ponía así, o sea, para que no me estorbe. Ya. Se cabeceaba y a veces el pelo se me venía, entonces siempre he usado pañuelo. Sí, siempre recuerdo Sí. esa característica tuya. Pero sobre todo recuerdo que eras, como tú dices, un jugador aguerrido, un jugador que no daba una pelota por No, perdida. no le daba. Siempre peleabas hasta el último. Y eso creo que es la característica Sí, más fundamental sí. de un futbolista. Sí, o sea, no le daba y tal, ahí mismo
hay que saberle cómo canalizar o bueno, lo que yo llegaba, o sea, yo no voy a jalar, o sea, correteando todo el tiempo, sino que hay que saberle cómo canalizarle. Ya. O sea, Temporizarle. temporizarle, esa es la palabra. Ya. Paquito, yo te agradezco mucho por haber venido. He disfrutado No. mucho de la entrevista. ¿Cómo te has sentido tú? No, lindo, o sea, me hace, primeramente, un agradecimiento a Ivancito y a la niña también. O sea, me hace recordar momentos idos, pero bien sabrosos, bien sabrosos. Y me Felices, sentí ¿no? feliz y me sentí como agrandado, no, en el buen sentido de la palabra. ¿Has llegado algún día a sentir tristeza por el deporte? Claro. O sea, tristeza por a lo mejor un partido que perdiste, o a lo mejor por el hecho de que el tiempo ya fue pasando y ya Sí, no eras el ya no. mismo Paco de antes. Ya no, pues, o sea, como si la mente o el espíritu no envejece, pero el cuerpo, el físico, sí. Pues. Entonces la mente va, pero el cuerpo ya no te sigue. Ya no Entonces, reacciona, ya ya. no reacciona, entonces a veces se quiere hacer una gambeta o querer ganarle en un pique, ya no da. Si te invitan, Paquito, ¿sigues jugando? Sí, sub 45, sub 50, sí. Ya. Ah, Qué bueno, Paquito. El último mensaje para las personas que te están viendo, para los amigos de Cotacachi, de Otavalo, Claro. los amigos No. los amigos que inclusive debes tener regalos Claro, por el mundo. no, sí, gracias a ti, Ivancito, por el tiempo y la invitación. Yo quiero agradecerte primeramente a ti y a todos, así, mis amigos, mis compañeros, por todo el mundo que se ha tenido ese privilegio de habernos encontrado, conocernos. Cotacachi, Otavalo, Peguche, o sea, he tenido varios amigos, sean como si rivales, no enemigos, rivales, compañeros. Les envío un fuerte saludo y no dejemos nunca de practicar este hermoso deporte. Qué bueno. Iluman gente, Y puya gente. Puya, gente, todo. O sea, tengo hasta Bueno, Paquito, yo te sí. agradezco, como te decía, siempre será grato contar con, Sí. con la presencia de un excelente deportista, pero sobre todo de un excelente ser humano. Y eso yo siempre valoro de una persona que tú, a pesar de, como tú dices ahora en esta entrevista, me he sentido un poco agrandado, pero nunca has dejado esa humildad que te caracteriza, ¿no? Esa sonrisa amplia que siempre alguna vez inclusive te pité cuando no podías prender la moto y nunca se te va esa sonrisa, ¿no? No, Porque a lo no. mejor otro que es medio bravo Claro. ya sabía hablar, No, no. pero tú nunca estás siempre con esa sonrisa y eso contagia y eso, Sí, es, sí. eso es muy bueno. Así es que te agradezco mucho por haberte dado este tiempo Pues, y sí. nosotros nos estamos despidiendo también. ¿Puedo mandar Sí, un claro. saludito para mis hijitos, para mis 4 hijitos? Les envío un fuerte saludo, que les quiero mucho. Cuídense. Esta es. Ahí estaba el saludo de Gilberto Maldonado, alias del Paquito, que nos ha acompañado el día de hoy aquí en la entrevista. Nosotros nos despedimos de ustedes siempre agradeciéndoles por seguirnos, siempre agradeciéndoles por hacer de este proyecto un proyecto que se ha sostenido durante el tiempo. Gracias al municipio de Cotacachi, al mercado Jatuxem, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Comercial Isabelita, a la radio pública de Cotacachi, al Café Don León y a la cooperativa de crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Recuerden que Chuya Vida tenemos 10 un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a esa persona que tiene al lado, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto y sobre todo, haga alguna actividad deportiva que le va a mantener como a Paquito ahí feliz y contento siempre toda la vida. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.